Una jornada contra las falsas denuncias, reitero, esto fue en el Congreso de la Nación, Salón Azul, y contó con la presencia de referentes del Frente de Mujeres contra las Falsas Denuncias. Hubo varios expositores, estuvo también haciendo su exposición, apoyando, ¿no?, este proyecto Junio Libarona. Quien estuvo también es Fernanda de Luca, sí, esposa de Juan Trigatti. Fernanda, ¿cómo está? Buenos días. Nachi Donetti y José Luis Salinas te saludan. Gracias por atendernos, Fernanda. Muchas gracias a ustedes por estar atentos a estos temas. Bien, contanos un poquito cómo surge tu presencia, ¿sí?, para exponer el caso puntual, que lógicamente ya es de público conocimiento, la absolución total de todos los cargos que se habían presentado contra tu esposo, contra Juan Trigatti, el cual, bueno, en primera instancia ha sido absuelto, ¿no?, si bien los trámites judiciales continúan. Pero, ¿cómo llegás a esta exposición, ¿no?, contar un caso también terrible que ha pasado en materia investigativa, en materia judicial? Sí, bueno, cuando a nosotros nos pasó todo esto hace 3 años y nos encontramos con esta realidad de la dificultad de demostrar cómo una acusación a la cual uno está expuesto no es verosímil, no es real, y sobre todo también tener que cuestionar cómo se investigan este tipo de denuncias, nos acercó a mucha gente que estaba atravesando la misma situación, una realidad que desconocíamos. Uno no imagina que deba enfrentar esto, primero no imagina que uno puede ser objeto de una acusación semejante, y tampoco después imagina que es tan difícil demostrar la inocencia en la justicia, ¿no? Claro. Entonces esa situación nos vinculó con muchas personas, no solo de la ciudad de Santa Fe y de la provincia, sino también del resto del país, tanto docentes como que atravesaban la misma situación de Juan, como también familias, personas, profesionales que estaban atravesando por lo mismo. Y en ese camino nos encontramos con Andrea Guachi, que es la referente del Frente de Mujeres Argentinas, que ella de alguna manera comenzó a visibilizar esta problemática porque lo vivió en carne propia. Su esposo era entrenador del fútbol femenino de la AFA a nivel nacional, de la selección femenina, y fue denunciado, escrachado. A raíz de esta denuncia por parte de 2 o 3 jugadoras del plantel, perdió todos sus puestos dentro del fútbol argentino, y a pesar de que luego se comprobó que era una denuncia falsa, él nunca volvió a recuperar su lugar dentro del fútbol argentino y está trabajando en Italia. Y hay un dato más, Fernanda, que las que acusaron, las que presentaron la acusación, no sé si quizás estoy equivocado, pero nunca se presentaron en la justicia. No, porque en realidad ya había logrado el cometido, que era desplazarlo a él del lugar que tenía dentro del fútbol argentino, ¿no? Si bien él le fue absuelto, nunca recuperó su puesto de trabajo, y estas personas siguen perteneciendo al fútbol argentino y desarrollando sus carreras profesionales sin ningún tipo de sanción. Claro. Ella de alguna manera empatizó con la realidad de muchas otras personas que atravesaban situaciones similares y comenzó un largo camino de 3 años de visibilizar esta realidad. Y ella siempre lo aclara y al igual que nosotros, no tiene por objeto invisibilizar o negar las verdaderas violencias que existen, ¿no?, y de la cual son objeto muchísimas mujeres, muchísimos hombres y muchísimos niños. Las realidades que los abusos sexuales y la violencia de género es un gran problema en nuestro país, pero de alguna manera lo que ha ocurrido en los últimos años es que se ha ido utilizando todos esos mecanismos de protección que el Estado había generado para las verdaderas víctimas en pos de otros objetivos, ¿no? Ya sea de destruir vidas cuando se hace una denuncia falsa, o dentro del propio Poder Judicial como una manera de obtener condenas muy sencillas a partir de un relato y desestimando todo otro tipo de pruebas que pueden a lo mejor contradecir la hipótesis del abuso o de la violencia. Este camino que se hizo durante 3 años a partir de muchas familias, muchas mujeres, muchas personas que estuvieron tratando de mostrar esta realidad, bueno, fue un punto de quiebre, creo, la semana pasada en el Senado, por la masividad de la concurrencia de personas de todo el país a esta audiencia pública, y bueno, y por la exposición de 6 casos, ¿no?, entre el cual fuimos convocados nosotros a partir del contacto de Andrea Guachi, que nos invitó a exponer el caso, porque ella lo conocía en esta lucha que lleva desde hace 3 años, nos invita a compartir esta experiencia. En el contexto de 6 casos diferentes, de diferentes realidades. Uno era el caso del abuelo de Lucio Dupuy, que fue separado de la familia paterna por 6 falsas denuncias de la mamá de Lucio, y eso generó que Lucio quedara en guarda de su mamá, que fue finalmente quien terminó asesinándolo, ¿no? Es un caso tremendamente doloroso y emblemático de cómo muchas veces los estereotipos al momento de juzgar un hecho influyen y condicionan de tal manera que no se puede ver la realidad de violencia que vive un niño, ¿no?, en manos de su propia madre, en este caso.
Sí, hemos hablado muchísimo con Ramón Dupuy, incluso estos últimos días, ¿no? En la jornada de ayer se cumplieron 3 años de este hecho lamentable, donde, como son mujeres, no, la justicia rechaza la carátula de que ha sido un ensañamiento por odio al género, ha sido rechazado, ¿no? Y nos preguntamos siempre qué hubiese pasado si hubiese sido al revés. Si hubiese sido el papá de Lucio, ¿no? Pero volviendo al tema de las falsas denuncias, Fernanda, ayer habló el ministro de Justicia también de la Nación, expuso, donde vos estuviste allí en el Congreso, y dejó muy claro, ¿no? Como también lo dejás vos muy claro cada vez que hablamos, que las denuncias no solo están dañando a la víctima, a la persona, ¿no? Sino que también lo que hace es vulnerar tanto lo que es la credibilidad de las instituciones, la familia de la persona acusada, falsamente denunciada, y a los niños que se los pone en el medio, que no se los cuida, no se los valora. ¿Qué pasa con el Estado presente, que debe velar por estos niños? Sí, exactamente, ¿no? En realidad creo que se ha banalizado de alguna manera este tipo de causas, se ha generado una maquinaria de producir condenas express, automáticas, espontáneas, sin tener en cuenta que en el medio hay niños, primero que sufren a lo largo de todo este proceso, ¿no? Indiscutiblemente un niño sometido a un proceso judicial termina siendo revictimizado porque es expuesto a entrevistas, a pericias, a todo un clima familiar en torno al proceso judicial. Pero además, muchas veces cuando este abuso no existió o cuando no se apuntó al verdadero responsable, estos niños continúan siendo víctimas luego, ¿no? Sí. Por eso es tan importante complejizar esta situación y que la justicia se valga de todas las herramientas, de todos los recursos y de una mirada sin sesgo para buscar la verdad, o sea, el objetivo debe ser buscar la verdad, no lograr una condena a cualquier precio. Cuando uno piensa en buscar la verdad, debe barajar todas las hipótesis, debe investigar todos los contextos y entornos del niño, no solamente al denunciado. No debe dar por hecho la veracidad de una denuncia o el culpable señalado, porque puede cometer graves errores, dejando al niño o preso, víctima del verdadero abusador, cuando en realidad la denuncia está desviando el foco, o puede someter a un niño que no sufrió ningún tipo de abuso a todo un proceso de revictimización. Y cuando son niños tan pequeños, luego de un tiempo, el relato se ha instalado de tal forma que las consecuencias para ese niño son las mismas que si hubiera sido abusado. Claro, ¿no? Exacto, ¿no? Se hablaba muchísimo de que se ha aumentado el número de denuncias en contextos de separaciones conflictivas, donde se utiliza la denuncia para impedimento de contacto, y estamos hablando de niños muy pequeños a los que se acusa a su papá de haber cometido abuso con ellos. Ese papá pierde totalmente el vínculo con el niño, aunque lo pruebe luego de 2 o 3 años de proceso judicial, el tiempo es irrecuperable. El daño que se hizo, ¿no? Se lo ha tratado como un niño abusado, ¿no? Entonces, realmente lo que está sucediendo durante mucho tiempo de manera silenciosa y hoy más estrepitosa, porque hay tantos casos que la gente ya empieza, no hay nadie que no conozca un caso cercano que esté atravesando por esta situación. A propósito de esto, 2 cositas nomás para preguntar. En primer lugar, ¿qué contempla este proyecto? Vamos a recordar a la gente que está a punto de caer estado parlamentario, por eso se realizan estas jornadas, por eso las exposiciones y visibilizar también esta problemática. ¿Qué es lo que contempla este proyecto para quienes realicen falsas denuncias? Este proyecto lo que hace es ampliar la pena, el monto de la pena, porque hasta el momento la pena para un falso testimonio es casi irrisoria, no es excarcelable, es un monto de dinero insignificante. Entonces lo que hace es elevar el monto de la pena para el falso testimonio o denuncias falsas en situaciones de contexto de género o de abuso sexual, que son los casos en donde se ha evidenciado un aumento significativo de falsas denuncias. Y por otro lado, no solamente penar a la persona que denuncia falsamente, sino a los testigos, peritos, intérpretes, funcionarios públicos que también tergiversan, manipulan información, omiten pruebas en estos casos, ¿no? Para conducir a un proceso judicial o a una condena en base a una falsa denuncia. Lo cual consideramos que es importantísimo, ¿no? Poner el ojo en los profesionales que muchas veces están aprovechándose de estas circunstancias o para ganancia personal, prestigio o escalar dentro del ámbito judicial. Creo que más allá de que a veces es muy difícil, y que esto quiero aclararlo, ¿no? Porque no significa que una persona vaya a denunciar, porque sabemos que a veces es muy difícil denunciar
una situación de abuso real y es muy difícil demostrar que es real. No significa que cuando uno hace una denuncia, si no cuenta con pruebas suficientes para que esa denuncia prospere y la persona resulta suelta, inmediatamente eso implica una pena para el que denunció. Se debe probar que una denuncia es falsa y que hay intencionalidad de causar el daño. Eso es importante que quede claro, ¿no? Fernanda, nos están pidiendo de que hay casos puntualmente aquí en la zona, hay algunos que ya tienen su condena, otros que están en proceso. ¿Cómo hacen para comunicarse, para acercarse? Si hay un grupo de mujeres, de familias, si hay un Instagram, un contacto telefónico. Verdad y Justicia Santa Fe es un grupo de familias que viene luchando desde hace mucho tiempo por todo este flagelo, que reúne a personas, a familias, a personas que están injustamente procesadas, acusadas, incluso injustamente condenadas. Es una realidad, ¿no?, de que hay muchas personas que basándose en el proceso en el cual se los ha investigado, pueden decir que no han considerado todas las pruebas necesarias para desincriminar y lo han condenado arbitrariamente. Entonces, bueno, si hay un grupo de familias que está en contacto, que se apoyan, que trabajan, lo pueden encontrar en Facebook. La gente pueda escribir y pedir ser incorporado a este grupo de familias que acompaña y que de alguna manera va tratando de visibilizar esta realidad. Verdad y Justicia Santa Fe, así. Exactamente. Bien. Fernanda, como siempre, muy gentil, sé que estás trabajando, te corriste un ratito nada más para atendernos a nosotros. Quiero que le envíes un abrazo a Juan y con la promesa que nos debemos una charla con Juan, un encuentro. Cuando quieran, te agradezco muchísimo por estar siempre atento. Un abrazo, gracias. Hasta luego.